Un nuevo némesis, un enemigo mal construido. Este es Victor Gideon, y él no buscaba dinero ni poder, buscaba algo mucho más perturbador: completar la obra de su maestro. Pero antes me presento, soy Diversum y hoy te contaré quién era Victor Gideon antes de que lo conocieras como el jefe final de Resident Evil Requiem, lo que quería exactamente y por qué. Así que vamos. Imagínate esto, corre el año 1998, para el mundo entero, la corporación Umbrella era solo la típica farmacéutica de confianza, pero a puertas cerradas cientos de científicos sudaban la gota gorda buscando crear el arma biológica definitiva. Uno de estos científicos era un joven estadounidense nacido por ahí de 1972 y su nombre, Victor Gideon. Y desde el día 1, este admiró a Oswald Spencer de una forma casi enfermiza. Mientras cualquier persona normal y hasta sus propios colegas verían los experimentos de Spencer como algo perturbador y al virus T simplemente como una herramienta militar, para Gideon esto era otra cosa, era una obsesión. Porque ojo aquí, Gideon no era un mercenario buscando un cheque a fin de mes, él simplemente era un creyente. Adoraba a Spencer con la intensidad de un discípulo religioso. Para él, su jefe no era un empresario corrupto con delirios de grandeza. No, para Victor, Spencer era un visionario absoluto, que iba a llevar a la humanidad al siguiente escalón evolutivo. Avanzamos al 1 de octubre de 1998. Un misil termobárico borra literalmente a Raccoon City del mapa. Umbrella entra en un larguísimo y humillante proceso de desintegración y para la mayoría de sus científicos este fue el final del juego y se acabó. Pero para Gideon fue solo el principio de su obsesión. Antes de que todo se fuera al demonio surgió el proyecto Elpis, un programa tan pero tan secreto que Spencer lo tenía bajo 7 llaves, incluso de sus hombres de más confianza. Pero la destrucción de Raccoon City cerró el proyecto, antes de que Gideon pudiera siquiera entender de qué se trataba. ¿Y qué diablos era Elpis? Pues para Gideon la respuesta era obvia, tenía que ser el virus definitivo. La llave dorada del sueño de Spencer, el control absoluto de la mente humana a través de la ingeniería viral. La palabra griega para esperanza convertida en la peor arma imaginable. Pero estaba equivocado, muy equivocado. Pero eso lo descubriría demasiado tarde. Saltamos a 2003, Umbrella se declara en bancarrota y sus ejecutivos son arrastrados a los tribunales, pero Gideon simplemente desaparece del radar, se convierte prácticamente en un fantasma, y aprovechando este anonimato y gracias a unos nuevos amiguitos que hizo con el sindicato de las conexiones, compra el centro de cuidados crónicos de Rose Hill, una clínica en las afueras de Brentwood, que curiosamente solía ser patrocinada por la Fundación Spencer. Desde afuera era un centro médico común y corriente, un lugar aburrido, pero por dentro el discípulo más fiel de Spencer estaba intentando terminar la tarea que Umbrella dejó a medias. Al mismo tiempo, las conexiones se adueñaron de ARC, el último laboratorio funcional de Umbrella, usándolo como fábrica para crear nuevas armas biológicas. Durante más de 20 años Gideon operó en este sótano, y si leen los archivos del juego, de verdad los detalles son para no dormir. Personas secuestradas, infectadas con cepas mutadas del virus T, cuerpos usados como fábricas de plasma para luego ser procesados en trituradoras industriales, cientos de víctimas, 2 décadas y nadie se dio cuenta. Todo este baño de sangre tenía un solo propósito: reconstruir los experimentos de transferencia de memoria de Spencer y descifrar qué era Elpis. Y adivinen qué, casi lo logra. Encontró una nueva cepa mutada del virus T que podía mantener ciertos comportamientos humanos en los infectados. En 2004, la obsesión de Gideon da un giro de 180 grados. Descubre que Spencer, poco antes de morir, había adoptado a una niña llamada Grace. Y adivinen quién la estaba cuidando: Alyssa Ashcroft, quedando como tutora legal de esta pequeña bebé. Esto por órdenes del testamento de Spencer, luego de ser asesinado. Y si jugaron los Resident Evil Outbreak, saben perfectamente quién es Alyssa. Y si no, les hago un resumen rápido. Es una de las poquísimas sobrevivientes de Raccoon City, una periodista que dedicó su vida a destapar los crímenes de Umbrella. En una de sus entrevistas logró sentarse cara a cara con el mismísimo Oswald Spencer, y las respuestas de Spencer fueron ambiguas, pero hubo algo que resonó en el ambiente: arrepentimiento. Ese mismo año, Victor se entera de la existencia de Grace. Su mente fanática hizo cortocircuito y pensó: claro, ella es el resultado de los experimentos de Spencer. Y con la ayuda de las conexiones consiguen el historial médico, aunque incompleto, de la niña. Usando su información genética, Gideon empezó a crear clones intentando forjar la llave para desbloquear Elpis. 14 años después, en 2018, Gideon por fin localiza a las Ashcroft,
Como estas se mudaban todo el tiempo, tristemente cometieron el error de hospedarse en Wrenwood, cerquísima de la clínica donde trabajaba Victor Gideon. Alyssa estaba demasiado cerca de descubrir la verdad, así que Gideon no lo dudó. Mandó un asesino infectado al Hotel Wrenwood. Alyssa murió protegiendo a Grace, que en ese entonces solo tenía 14 años. Gideon llegó a una conclusión lógica para un loco. Creyó firmemente que Grace era un clon generado por los experimentos de memoria de Spencer, la clave genética viva para poder liberar a Elpis. Y esto lo podemos ver en Emily y Mary, los últimos dos clones que fueron hechos en base a los documentos que él tenía. En algún punto de esta locura de 20 años, Gideon cruzó la última línea. Para estar a la altura de la visión de Spencer, decidió que ya no podría ser un simple humano, así que se implantó quirúrgicamente un parásito NE gamma. Y a diferencia del NE alfa clásico que conocíamos todos, este fue diseñado por las conexiones. Era más estable, más barato de producir, mejoraba el rendimiento físico y lo más aterrador, le permitía conservar su mente y cordura, algo muy al estilo de las plagas. Así que sí, prepárense porque podríamos ver un ejército de Némesis inteligentes en futuros DLCs o juegos. El resultado es el diseño grotesco que vemos en el juego: piel gris, un desgaste muy notorio en todo el cuerpo, una altura mucho mayor y quién sabe, también podría tener órganos artificiales. Pero lo loco no es cómo se ve, sino por qué lo hizo. Spencer buscaba la evolución de la especie y Gideon decidió que él sería el paciente de esa evolución. Para rematar, 28 años después del incidente de Raccoon City, Gideon descubre una nueva enfermedad letal. Los infectados presentaban hematomas negros debido a una mutación de un virus T residual. Este se adaptaba y destruía el sistema inmunológico y lo llamó el síndrome de Raccoon City o la maldición de Umbrella, que constaba de 3 etapas que tenía un 100% de mortalidad. Gideon sabía perfectamente lo que estaba pasando con estas muertes y sabía que Leon Scott Kennedy también estaba infectado. Pero agárrense fuerte porque todo esto es solo una preparación para el verdadero clímax. Cuando Gideon consigue por fin lo que buscó por 20 años, lo que encuentra le rompe la mente. Llegamos al 8 de octubre de 2026. Gideon pone en marcha la fase final de su plan maestro. Usando las influencias gubernamentales de Sino y las conexiones, logran que el FBI asigne al agente Grace Ashcroft a investigar el Hotel Wrenwood, el mismo maldito lugar donde había muerto su madre. Y mientras Grace revisaba los restos del hotel, Gideon la estaba esperando pacientemente en la habitación 204. Seguido a esto la noquea y se la lleva a la clínica de Rose Hill. Intenta hablar con ella, pero ella se le escapa. Cuando por fin realiza los estudios que él necesitaba, empieza el protocolo de autodestrucción de su propio laboratorio y se dirige a la planta potabilizadora para emprender su viaje de regreso a las ruinas de Raccoon City, usando a Grace como su llave maestra. Gideon pasó 2 décadas enteras de su vida creyendo que Elpis era el apocalipsis en un frasco, el virus definitivo que Spencer creó para someter a la humanidad. Y entonces se topa con la verdad de frente: Elpis no es un virus, Elpis es la cura. Resulta que Spencer, el monstruo que creó el virus progenitor y empezó todo este infierno, mantuvo este antiviral en secreto, algo capaz de neutralizar cualquier arma biológica existente que tenga como base los virus. Y la reacción de Gideon es cine puro, y es la escena que define al personaje. No se enoja, no grita, se queda maravillado y dice textualmente: el genio de mi maestro me llena de humildad. Su mente fanática y lo justifica. No lo ve como una traición, sino como la jugada de ajedrez más sádica de la historia. Spencer creó la cura para destruir el equilibrio militar del mundo y provocar el caos total. Ojo que esto lo hablaremos en otro video, porque Spencer no tuvo un arco de redención, y todo lo que pasó no invalida lo que vimos en Resident Evil 5. A todo esto se revela que Grace ni siquiera era un clon. Como los archivos de Spencer estaban incompletos, Gideon jamás pudo clonarla bien. Grace era solo una chica normal atrapada en esta locura. Sino se entera de esto y se enoja porque desperdiciaron años y millones de dólares en algo que no sirvió para nada. Y Gideon, con su nuevo brazo mutado, le vuela la cabeza a su socio de 20 años. Para luego intentar llevarse el vial de Elpis mientras el laboratorio de Ark empieza su cuenta regresiva para la autodestrucción. Y es aquí donde arranca la batalla final. La transformación de Gideon tiene 2 fases alucinantes. Primero, ese brazo con tentáculos que canaliza energía, y luego
la mutación completa. Pero hablemos del diseño. Mientras Gideon está en su primera fase, no para de parlotear sobre los ideales de Spencer, demostrando su fe ciega hasta el último suspiro. Pero cuando muta por completo, su diseño es prácticamente idéntico al de un Némesis. Y esto es bastante poético. El mismo modelo de Tyrant que Umbrella lanzó sobre Raccoon City para silenciar a los sobrevivientes, el discípulo que se creía un visionario superior termina convertido exactamente en lo mismo que su maestro usó como basura desechable. Una herramienta sin inteligencia, sin ideales y sin control. Solo una enorme masa de carne tratando de matar. Entonces, ¿por qué es tan importante Victor Gideon para la saga? En una franquicia llenísima de Albert Weskers o William Birkins, hombres egocéntricos que querían poder, dinero o ser dioses, Gideon es algo mucho más incómodo. Es un fanático religioso de bata blanca. No le importaba el dinero, no buscaba ser inmortal. Él solo quería que la visión de su Mesías, repudiado por el mundo, se hiciera realidad. Y para lograrlo, sacrificó 20 años de su vida, su propia humanidad y a cientos de inocentes. Y esos Survivors dan mucho más miedo que cualquier Tyrant, porque ese nivel de locura no es ciencia ficción. La fe ciega y la ideología usada como un parásito son cosas que vemos en el mundo real. Pero lo más trágico y perturbador de todo esto es que cuando Gideon descubrió que Elpis era un antiviral, pudo haber parado, pudo haber entendido que el verdadero legado final de su maestro era un intento de limpiar el mundo. En su lugar eligió la destrucción, porque en la mente rota de Gideon un mundo sin miedo o sin guerra simplemente no tendría sentido. Victor Gideon murió siendo un monstruo sin darse cuenta de que de alguna forma extraña él ya había ganado. Había encontrado lo que Spencer quería dejar atrás, y al negarse a aceptarlo terminó destruyendo todo en lo que creía. Pero cuéntame, Survivor, ¿qué te pareció Gideon como villano? ¿Crees que estuvo bien o le faltó algo para estar a la altura? Quiero leer tus comentarios. Sin más que decir, se despide Diversum.